alabar al Señor. Él merece toda adoración, toda alabanza, y es el pueblo de Dios debería gritar, no solamente cantar, gritar y honrar a nuestro Señor, declarando que Él es Dios, que Él vive, que no hay otro más importante que Él. Él es el único por el cual nosotros podemos eventualmente algún día llegar a su presencia. Él merece toda honra y toda gloria. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por estas alabanzas. Tu presencia se siente aquí, Padre. Sabemos que tú estás aquí con nosotros. Y qué honor y qué privilegio para tu iglesia el saber que tú estás ahí presente. Bendícenos ahora durante este tiempo, Padre, más de lo que ya has hecho. Guíanos a través de la exposición de la palabra para que podamos recibir y oír el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, que tú hayas sido glorificado y continúes siendo honrado a través de este tiempo. Y que el mundo sepa que en este día nos reunimos para glorificar al único Dios, al único que merece alabanza y honra, al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Bendito seas, Padre. Pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados, sabiendo, Padre, que hay suciedad en nosotros, hay impureza, hay debilidad. Y necesitamos de ti, Padre, que tu misericordia se derrame sobre nosotros. Al igual, pedimos por aquellos que no están aquí en este día. Tú sabes las razones y te los presentamos ante ti, suplicando que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Al enfermo levanta, Padre. Al que está rebelde, restaura, Dios mío. Tráelos de nuevo a tu hogar. Que podamos unidos reunirnos aquí y tener comunión y glorificarte a ti. Y Padre, a este mundo que está tan deteriorado, tan corrupto, pedimos que tengas misericordia sobre ellos. Padre, que tu juicio todavía no se derrame, que todavía tengamos tiempo de llevar el mensaje de salvación y de esperanza. Todavía hay un mundo que necesita oírlo. Ten misericordia del mundo y ten misericordia de tu iglesia. Humildemente pedimos, en el único nombre que merece ser honrado, el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y esa alabanza, ¿cómo estuvo? Oh, beautiful. Gracias a ellos que se prepararon y nos han dado el honor de poder compartir con nosotros, y honra y gloria al Señor una vez más. Estamos tratando a ver si podemos contratarlo permanentemente. Aumentele el sueldo. Yo sé que la madre está poniendo cierta influencia. Tú sabes que yo te di a luz. Tú sabes que yo te di vida. ¿Tú sabes que te sigo cocinando? Esa ropa que tienes, yo la lavé. Pero nos damos gracias que pudieron estar con nosotros en esta mañana. A Ángel y a Sebastián. Toda honra sea para el Señor. Amén. Hace unos meses atrás prediqué un mensaje titulado ¿Quiénes somos en Cristo? Y el mensaje está basado en el texto que encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El punto principal trataba de nuestra identidad en Cristo, en contraste a nuestra previa identidad carnal sin Cristo. Mencionamos que, de acuerdo al texto, venimos a ser una nueva criatura o una nueva creación cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. A través del mensaje tocamos las diferentes características
que nos identifican en esa nueva creación, las cuales nos ayudan a vivir lo que conocemos como la vida cristiana. Ahora, dándole seguimiento a ese mensaje, si en verdad queremos vivir una vida cristocéntrica, primero que nada tenemos que llegar al entendimiento que nuestro comportamiento no debe de ser guiado por interpretaciones personales de cómo la vida cristiana es, sino que debe ser basada en las enseñanzas de las Santas Escrituras. Esto significa no escogiendo las porciones de las Escrituras que nos convienen o nos gustan, mientras que ignoramos aquellas que quizás alteran o requieren cambios significantes en nuestro estilo de vida. Y eso es un problema que es constantemente, lo vemos a través de las congregaciones y aún en la misma enseñanza de la palabra de Dios. Queremos enseñar aquello que a la gente le gusta, para que se sientan bien. Y desafortunadamente con la intención de que los templos se llenen. Porque si mencionamos las cosas que no son tan bonitas, el juicio de Dios, la justicia de Dios, el fin del mundo, el castigo, el infierno, bueno, a la gente no le gusta oír eso. Pero es la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad de escoger lo que debemos enseñar acerca de la palabra de Dios. De Génesis a Revelación, todo debe ser enseñado de acuerdo como fue escrito. Es palabra divina dada por nuestro Señor. Estas enseñanzas que quizás no nos gustan tanto son percibidas con prohibiciones y reglamentos que limitan la habilidad de poder disfrutar lo que este mundo nos ofrece, en vez de verlas como la manera en que el Señor nos protege y nos ayuda a vivir una vida santa y pura. Una vez más, volviendo al tema anterior, nuestra identidad en Cristo en contraste a nuestra previa identidad sin Cristo. Cuando se obtiene esta comprensión, entonces se comienza a vivir una vida centrada en Cristo y no una vida egocéntrica. Cuando comprendemos cuál es la realidad, cuál es la verdad, Cristo es el enfoque, el mundo toma un segundo lugar. A la misma vez, este entendimiento se convierte en el comienzo de una de una batalla personal. En otras palabras, en nuestra nueva criatura, la nueva creación, no todo lo que yo pienso que puedo hacer, lo debo de hacer. Y no todo lo que yo creo que es correcto es necesariamente aceptable en los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando nuestro verdadero deseo es el ser un siervo fiel y obediente a Cristo, inmediatamente comienza una batalla espiritual entre lo que queremos hacer frente a lo que debemos de hacer. Una batalla entre quienes éramos, hombres y mujeres del mundo, en contra de quien ahora somos, hombres y mujeres tratando de vivir una vida que honre y glorifique a Cristo. Como resultado, cada uno de nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo. La batalla no es con otro, la batalla es conmigo mismo. Y esa es la batalla que la mayoría de nosotros, si no todos, experimentamos y confrontamos diariamente. Queremos ser obedientes a Jesús, pero hacemos cosas que sabemos que no le agradan o no lo glorifican. Y eso es diariamente.
Nos levantamos por la mañana y desde el momento que empieza el día hasta el momento en que nos acostamos a dormir, constantemente las tentaciones enfrentándonos y tomando decisiones. ¿Hago o no hago? ¿Hago o no hago? Y muchas veces tomamos las decisiones sin consultar con el verdadero conocedor de la necesidad de la situación, con el Señor mismo. ¿Hago, Señor, o no hago, Señor? No, ¿hago, Dani, o no hago, Dani? Y esa fue la frustración que el mismo apóstol Pablo expresó en su carta a los romanos. El capítulo 7, versículos 15 y 17 de esa carta dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense lo que el apóstol está declarando. Él mismo reconoce la dificultad de la batalla y dice: lo que hago no lo entiendo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho algo sabiendo que lo que estamos haciendo es erróneo, no apropiado, no aceptado por el Señor, y lo hacemos? Y después que lo hacemos: Señor, ¿por qué lo hice? Perdóname que lo he hecho. No lo quería hacer, pero lo hice. Y el apóstol dice: no entiendo por qué lo estoy haciendo. Y esa es la realidad, ¿por qué lo hacemos? Y si fuéramos a explicar por qué, posiblemente no sabríamos cómo explicar por qué lo hicimos. Simplemente porque soy un pecador y soy débil. Dicho de otra manera, tenemos una batalla entre nuestra libertad en Cristo y nuestra responsabilidad a Cristo. Ahora mismo acabamos de cantar: libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Cristo nos da libertad. El problema viene cuando no sabemos cómo comprender, entender y aplicar esa libertad. Es interesante, y entendiendo esto, quisiera leer una porción de una carta dirigida a nosotros, Iglesia Los Ríos, y dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Parece ser que el autor de la carta, el apóstol Pablo, nos quiere dejar saber que tenemos libertad en Cristo, ciertamente, pero a la misma vez tenemos que tener cuidado en cómo disfrutamos o aplicamos esa libertad. En su carta, y lo que leí obviamente
es del apóstol Pablo. Y aunque fue dirigida a la carta a los Gálatas, muy bien pudo haber sido dirigida personalmente a nosotros. Y lo es. Ese mensaje no era para ellos, es para la iglesia. Y en su carta, el apóstol nos indica que fuimos hechos libres por Cristo. En ese capítulo 5 de la carta a los Gálatas, los versículos 1 y 13, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Qué bonito. Fíjense lo que nos está diciendo: el Señor nos ha librado, nos ha concedido libertad. En otras palabras, la intención de Cristo como Salvador es que seamos libres y no que estemos bajo el yugo de la ley o el legalismo. Lo cual nos lleva al primer punto: la libertad en Cristo. Y es importante comprender que el contexto de la libertad a la cual el apóstol hace referencia es la ley mosaica del Antiguo Testamento y todo lo que ella contiene en cuanto a rituales, reglamentos. Dentro del contexto que él está hablando, todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, los creyentes, somos libres de los requisitos de la ley, los rituales, los sacrificios, todo aquello que comprimía y ponía tensión y una carga sobre el hombre para poder cumplir. La iglesia ya es libre de eso, pero no dentro del contexto moral. La ley se sigue aplicando. Esto se debe a que Jesús, nuestro Señor, cumplió con todos sus requisitos al vivir una vida sin pecados y al pagar el castigo que nosotros merecíamos con su muerte en la cruz. Pablo, a través de su ministerio, consistentemente presentó argumentos comparando la libertad que tenemos en Cristo por gracia contra la esclavitud dentro de la ley mosaica, o más específicamente dentro del legalismo que se había establecido por la ley. Porque el hombre había puesto más de lo que la ley ya daba. Y es típicamente lo que sucede. El hombre quiere imponer más de lo que el Señor ya ha puesto. Miremos ciertos versículos que hacen referencia. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Segunda de Corintios 3, versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la iglesia puede decir amén. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. La necesidad de estos argumentos de parte del apóstol se debía a la influencia de los falsos maestros y líderes religiosos judíos que constantemente querían imponer la ley con las interpretaciones humanas sobre la obra de salvación y redención de Cristo en la cruz. Muchos de ellos aceptaban a Cristo más la ley. Para ellos Cristo no era suficiente. Necesitaban algo más. Y el hombre constantemente está buscando algo más. Cristo no es suficiente. No, los ángeles, las vírgenes, los santos, los rituales, las denominaciones. Cristo no es suficiente. Yo necesito algo más. Cristo lo dio todo, lo hizo todo, cumplió con todo. No hace falta nada más. Él es el Hijo de Dios.
¿Qué más pudiera hacer falta? Gálatas 2:4 dice esto: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El enemigo está constantemente infiltrando el cuerpo de Cristo, usando a sus obreros para traer argumentos en contra de su palabra, de la palabra de Dios, para traer argumentos en cuanto a la libertad que recibimos, que obtenemos, que disfrutamos en Cristo, para crear conflicto, argumentos, disensión en el cuerpo, tratando de confundir lo que ya es la verdad. Y por eso dice así: entraban para espiar nuestra libertad. Se reconoce que ya la tenemos, ya la hemos recibido, y el enemigo quiere causar confusión y dificultad. Y el hombre en su debilidad, como Pablo dice, no entiendo por qué lo hago. Si ya tengo la verdad, ¿por qué presto atención a la falsedad? ¿Por qué cedo aquello que no es de Dios? No entiendo por qué lo hago, decía Pablo. No entiendo por qué lo hago, digo yo. Si yo sé lo que el Señor me ha prometido, ¿por qué miro, por qué oigo lo que no tengo que oír ni mirar? Pero esa es la batalla. Eso es lo que estamos experimentando. Y en este capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol continúa haciendo énfasis al tema de la libertad, pero a la misma vez dando una advertencia de no abusar de la libertad recibida, lo cual nos trae el segundo punto: usar la libertad para demostrar amor. No es un regalo simplemente para desperdiciarlo, tiene un propósito. Los hermanos en Cristo no deben de pasar el tiempo discutiendo, argumentando o en conflicto los unos con los otros. Y desafortunadamente pasamos más tiempo haciendo eso que demostrando el amor de Cristo al mundo y aún a nosotros mismos. ¿Por qué aquellos hacen aquello? ¿Por qué dicen lo otro? ¿Por qué oyen aquella música? No nos interesa ni deberíamos perder el tiempo haciendo eso. ¿Qué quiere el Señor que yo esté haciendo? Y ahí el apóstol nos aclara. Nuestro deber es el de buscar, el servir, cuidar, ayudarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Versículo 13: hermanos, a libertad fuisteis llamados, servíos por amor los unos a los otros. Sois libres, pero para que estés haciendo esto, dedicando tu tiempo a cuidar de tu prójimo, no estar batallando, discutiendo, disputando por tonterías que no tienen valor ninguno. Fíjense lo que dice el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Los argumentos, esa dificultad, tensión que creamos nosotros mismos por tonterías, no benefician en nada al individuo o a la iglesia. Él lo dice claramente: consumáis unos a otros. Nos estamos haciendo daño. Sin embargo, el apóstol reafirma y hace énfasis al punto del amor en el versículo 14, indicando que toda la ley se cumple de la siguiente manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema que tenían dificultad con el cual era el cumplimiento de la ley. Nadie podía, por eso Cristo vino. Él cumplió con los requisitos de la ley. Y Pablo les declara que el amor cumple con la ley establecida. No los rituales, no los sacrificios, no las ordenanzas. El amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente, fíjense qué simple es.
Amamos a Dios Padre a través de nuestro amor a su Hijo Cristo. Segundo, demostramos nuestro amor a Cristo al serle fiel y obediente en sus ordenanzas. Y tercero, como resultado de ese amor a Cristo, entonces debemos y podemos amar a nuestro prójimo. Y si entendemos ese concepto, el amor cumple con todo. El amor cumple con todo. Primera de Corintios 13. Y ustedes saben ese capítulo muy bien. El capítulo del amor. Primera de Corintios 13, versículo 13. Todos juntos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense, el mayor de ellos, el amor. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la instrucción. Cuando demostramos amor hacia el prójimo, actuamos en obediencia y fidelidad a nuestro Salvador y le testificamos al mundo que somos sus discípulos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una y otra vez el Señor establece la importancia del amor. Cristo es amor. Bajo la ley, el mundo era prisionero de las obras. Teníamos que estar constantemente haciendo algo para poder satisfacer o cumplir con la necesidad de restaurar nuestra relación con Dios a través de un sacrificio físico. En Cristo somos libres porque el enfoque se transfiere de las obras al amor. No quiere decir que no hagamos nada. Por el contrario, ahora las obras no son ejercicios en vano. Las obras son generadas por amor, para transmitir amor, para demostrar amor. Y no amor mío, pero el amor de Cristo a través de mí. Somos hechos libres con un propósito: honrar y glorificar a Cristo a través del amor al prójimo. Esto nos lleva al próximo punto: el abuso de la libertad que obtenemos en Cristo. Cuando no utilizamos nuestra libertad sabiamente, nosotros no somos libres para ser destruidos por la corrupción y los vicios. El Señor no nos hizo libres para hacernos daños a nosotros mismos, para ir a hacer lo que no es bueno, para ir a hacer lo que nos dé la gana. Ese es el error de muchos. Piensan que tienen libertad para comportarse en cualquier forma sin considerar su relación con Cristo. Sin embargo, el apóstol nos instruye que ese no es el caso. 1 Corintios 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Fíjense lo que el apóstol está diciendo. Él no dice no hagas esto, no hagas aquello. Por el contrario, él está diciendo tú lo puedes hacer todo. Lo que tú desees lo puedes hacer. Tienes la libertad de hacer lo que tú desees. Sin embargo, el hecho de que tengas la libertad de hacerlo no significa que debas de hacerlo o que va a ser de beneficio para ti o los tuyos. Porque mi libertad no solamente me afecta a mí, afecta a aquellos a mi alrededor. Si yo tengo la libertad de ir y beber y emborracharme diariamente, no solamente me va a afectar a mí la próxima mañana cuando tenga el dolor de cabeza, va a afectar a mi hogar, va a afectar a mi esposa, a mis hijos, va a afectar mi trabajo, va a afectar mi comportamiento. Por eso es que todo es lícito, pero no todo conviene.
Y esa es la diferencia de la libertad en Cristo. Saber cómo usarla, cómo aplicarla, cómo hacer lo que el Señor espera de nosotros. Como mencionamos anteriormente, la libertad que obtenemos en Cristo la debemos usar para el beneficio del prójimo y no para complacer los deseos de la carne, como algunos presumen. Versículo 13, una vez más. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Otras dos versiones, la Biblia de las Américas lo expresa de esta forma: no usen la libertad como pretexto para pecar. La Nueva Versión Internacional lo dice así: no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No malusen la libertad, no se aprovechen de la libertad, porque se convierte de libertad a libertinaje. Y el libertinaje abusa. El libertinaje no le interesan los deseos de otros, no le preocupa lo que pueda hacer a otros, no le afecta el daño que pueda hacer. Aquí el apóstol establece cierta limitación o propósito a la libertad de Cristo. Nuestra libertad en Cristo no es para satisfacer deseos corruptos, carnales o prácticas impropias de la carne, especialmente cuando crean conflicto o separación dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo. Nuestra libertad en Cristo es con el beneficio no solo mío, pero para el prójimo, como hablamos anteriormente. Y en los versículos 19 y 21 de ese capítulo 5, el apóstol nos provee un listado de algunas de esas obras de la carne, las cuales no debemos ceder a ellas. Y estas incluyen adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, pleitos, celas, iras, envidia, borracheras, etc. El apóstol está diciendo: ustedes pueden hacer todo eso, claramente. Todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y Pablo nos advierte acerca del peligro que existe cuando se abusa de la libertad y cuando nuestro comportamiento consiste de obras que van en contra de lo que el Señor espera. El resultado de abusar de nuestra libertad es destrucción. Destrucción de comunidad, destrucción de compañerismo, destrucción de armonía, alabanza, ministerio, destrucción de testimonio y destrucción de comunión con el Señor. Cuando decimos y decidimos hacer lo que yo quiero, ya yo estoy poniendo al Señor en segundo lugar. En el momento que yo pongo al Señor en segundo lugar, estoy cometiendo idolatría, porque algo lo ha reemplazado, aun si soy yo mismo. Cuando yo decido hacer lo que yo quiero, yo ignoro todo lo que el Señor ha hecho por mí y todo lo que yo le debo a Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo tengo que tener cuidado y tengo que tener entendimiento de mi relación con el Señor. ¿Qué significa el ser libre? Acuérdense que Él nos compró con su sangre. Sí, yo soy libre, pero le pertenezco a Él. Sí, yo soy libre, pero Él es mi Señor. Sí, yo soy libre, pero le debo mi vida a Él. Y dentro de ese contexto, mi libertad está limitada al señorío de mi Salvador. Y uno pudiera decir: entonces sí, no soy verdaderamente libre. Y ahí es que entiendo, ahí es que viene la confusión y la batalla. No, yo soy libre. Y cuando el Señor pone limitaciones, no es para quitar gozo de mí, es para evitar daño hacia mí. Y el hombre tiene dificultad en comprender eso. Los mandamientos no son limitaciones para hacerme daño. Los mandamientos son direcciones para yo evitar hacerme daño. Por
Por eso Pablo hace la exhortación de no caer en pecado, abusando de la libertad obtenida. Y esto nos lleva al punto final, la victoria. La victoria que obtenemos en esa libertad. Y como habíamos mencionado, en nuestra nueva creación en Cristo, en esa nueva criatura que venimos a hacer, existe una constante batalla en cada uno de nosotros. Hago y no entiendo. No sé por qué. Quiero hacer y hago lo que no quiero hacer. La carne, nuestro estado corrupto y carnal, lucha en contra del nuevo espíritu santificado que reside en nosotros. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Entendiendo la dificultad del conflicto y la falta de capacidad en nosotros para ser victoriosos, el apóstol nos instruye en cómo obtener la victoria en esa batalla. Versículos 16 y 18. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa andar en el espíritu? Y eso es un término, una frase que oímos a menudo: andemos en el espíritu. Y suena muy bonito, y suena muy religioso, y suena muy espiritual. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no entienden qué significa el andar en el espíritu. No es que caminemos con los ojos cerrados y guíame, Señor, porque tú sabes, yo no. No. Tenemos que tener sentido común y entender nuestra relación con el Señor. Andar en el espíritu implica una íntima relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, yo no puedo amar al Padre e ignorar al Hijo. Yo tengo que amar la Trinidad en su totalidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios. No es uno ni el otro, son los tres en uno. Ese es Dios. Y yo tengo que tener una relación íntima con su totalidad. Segundo, el andar en el espíritu es una vida de obediencia, sometimiento y constante comunicación en oración. Andar en el espíritu es buscar a Cristo primeramente en toda ocasión, en todo lugar y en todo tiempo. No solamente cuando me acuerdo, o no solamente cuando no tengo otra solución, déjame preguntarle, porque la verdad que no sé cómo más. No. Déjame hablar con el psicólogo primero, o leerme este libro que es muy interesante, y después ir al Señor. Si usted quiere leer un libro, aquí tiene uno que es muy interesante. Tiene de todo: novela, traición, amor, pecado, salvación, restauración, historia, guerra, de todo. Aquí tiene un poquito de todo. Y es la verdad, no es fantasía. Y puede contar en la palabra, porque le va a dirigir en el camino que necesita ir. Por eso es que tenemos que ir a Cristo primeramente. Caminar en el Espíritu es dedicarse a su servicio por amor y con gozo, no por obligación o necesidad. Caminar en el Espíritu significa una vida que está centrada en Cristo, guiada por su Espíritu Santo, o abierta a lo que el Señor dice o dirige, y poniéndose uno en segundo lugar. Como resultado, su Espíritu Santo nos suple con sabiduría, entendimiento, discernimiento y poder para poder vivir una vida que honre a nuestro Salvador. Yo no puedo obedecer y seguir firme a Cristo sin prestarle atención a la dirección del Espíritu Santo. El Señor mismo dijo: yo me voy, pero les dejo al consejero. El término consejero implica, Él sabe un poquito más que yo, y me está aconsejando en lo que es beneficioso para mí. Por lo tanto, debo de prestarle atención. Y lo dejó con ese propósito de que nosotros oigamos su voz
para seguirlo a Él y evitar caer en las manos del enemigo. Por lo tanto, queda en nosotros en acudir al poder del Espíritu Santo y dejarnos ser guiados por Él constantemente para poder resistir y rechazar los deseos corruptos de esta carne. La batalla de la carne y el Espíritu. No estamos solos. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, no podemos en nuestra propia fuerza y voluntad vencer o resistir los deseos de este cuerpo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Y gracias a Dios, Él está en cada uno de nosotros. Amén. Solamente tenemos que acudir a Él, prestarle atención a Él, seguirlo a Él. En conclusión, sí tenemos libertad en Cristo. Él nos ha librado del yugo y limitaciones de la ley para darnos libertad a través de su gracia. Y a la misma vez tenemos una gran responsabilidad hacia Él, de utilizar esa libertad que nos ha concedido para honrarlo y glorificarlo, amando a nuestro prójimo. Cuando llegamos a tener ese entendimiento, cuando verdaderamente comprendemos cuál es el propósito y significado de la libertad que Él nos ha dado, entonces podemos obtener victoria en nuestra batalla espiritual contra las tentaciones del cuerpo, las tentaciones del mundo. Y entonces, en ese momento, podemos declarar, como declaró el apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el pueblo de Dios dijo: Amén. Amén. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Padre. Tú eres Dios y no hay más. Tú mandaste a tu Hijo Jesús para darnos vida a cada uno de nosotros, para darnos libertad de las limitaciones no solo de la ley, pero las limitaciones de este mundo, el yugo pesado del pecado. Tú nos has liberado y te damos gracias, Padre. Gracias por esa libertad que nos has concedido. Ayúdanos ahora, Dios Santo. Ayúdanos a aprovechar esta libertad, no para mi beneficio, no para mi gozo egocéntrico, no para mi gusto, sino para poder glorificarte a través de Él, amando a mi prójimo, haciendo lo que tú deseas de mí, siguiéndote y obedeciéndote a través del llamado del Espíritu Santo y sometiéndome a tu señorío. Padre, que estas palabras no sean simplemente otra lección, otra educación, otro mensaje vacío. Que sean palabras que nos den vida y nos guíen y nos restauren a esa capacidad que tú nos puedes dar de ser siervos fieles y persistentes. Llegar a ese punto donde podemos demostrar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Seguir sin temor ninguno, obedeciéndote en la obra que nos has llamado a hacer y disfrutando, sea dolor o gozo, todo en el nombre de Cristo. Sabiendo que la recompensa no es hoy, no es en esta vida,
La recompensa está por venir. Y cuando la recibamos, no es temporaria, es por la eternidad. Las dificultades de este mundo, en comparación a la eternidad contigo, no son nada. Te pido, Padre, danos entendimiento, danos claridad, y que ahora dediquemos nuestras vidas paso a paso en comunión contigo, en obediencia a ti y en sometimiento a nuestro Salvador. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor obra en formas que no se entienden a veces. Como si dijera algo nuevo, ¿no? Algo que no supiera. ¿Quién dices que soy? El segundo cántico de esta mañana. Y el coro dice: libre soy en Él, libre en verdad. Laura y yo no nos comunicamos en preparación a los servicios. Yo simplemente hago las copias. Y cuando vi eso y veo el final que ella ha escogido